el lavado de dinero, Ignacio, y eso es totalmente desapegado de la realidad. Como, como abogado he tenido el privilegio, y así lo digo, el privilegio de defender a no pocas personas en contra de un uso político por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera desde el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y te puedo, entre tantos y tantos casos, te puedo citar uno, el de un exdeportista que no tenía en su cartera, muy al estilo presidencial, no tenía sino lo básico para, como cualquier persona, como cualquier profesionista, para atender las necesidades del día. No tenía millones, vivía en una casa normal, un coche de varios años de uso, y la Unidad de Inteligencia Financiera lo incluyó en su lista, lo separó del sistema financiero y nos costó años, por diversas razones, nos costó años poder liberarlo de este listado con el impacto económico, reputacional que ya te imaginarás, y jamás la UIF se dignó a responder durante el juicio de amparo las razones por las cuales esta persona había sido señalada por ser copartícipe en esquemas de operaciones con recursos de procedencia ilícita, una persona que tenía para vivir, Ignacio, para vivir al día. Y esa es la realidad. Claro, oye, a mí la verdad es que cómo fue la discusión ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues llamaba mucho la atención, ¿no? Es bastante curioso, por ejemplo, que pareciera que la única voz cuerda fue la de Yasmín Esquivel, ¿no? Y eso nos hace dudar de nuestra propia cordura, yo creo. Es, digo, dicen en mi tierra, me río para no llorar. Es increíble que Yasmín Esquivel haya sido, no solo, Ignacio, la única persona, bueno, la única integrante de la Corte que haya ido en contra de esta decisión, sino que dio argumentos de peso. Déjame parafrasar lo que decía la ministra Esquivel. No puede haber justicia sin reglas claras. Y eso es totalmente cierto porque dentro de todo este proceso, no obstante que la discusión, y eso también es importante decirlo, no obstante que la discusión en teoría de fondo era sobre el procedimiento novedoso, bueno, no novedoso, sino novedoso en el tiempo, esto es reciente, el procedimiento para que tú pudieras ir como particular, acudir ante la unidad de inteligencia financiera y poder expresar lo que a tu derecho convenga, dentro de esta discusión, si era constitucional o no, optaron por apartarse de la famosa jurisprudencia, que la llamamos nosotros Medina Mora, porque surgió la vida gracias al exministro Medina Mora, y la ministra Esquivel empezó a dar estos argumentos, oigan, pero de esta manera, no, a pesar de que existe este procedimiento, no hay reglas claras, no me dices cómo es que la UIF va a determinar que haya indicios. Oye, pues para mí que Ignacio le va a la América, ¿eh? Oye, si tienes evidencia de una acusación tan grave, No, no, no tan pero grave. yo siento que es malo de Malolandia. No, bueno, pues sí, pues puede ser, pero no tienes evidencia. Y si haces eso, tú no tienes, tampoco tienes la autoridad una obligación para establecer una temporalidad. Oye, ¿y durante cuánto tiempo vas a bloquearle las cuentas a Ignacio? Ya te eché la sal, perdóname, pero bueno. Gracias, gracias. Nada personal, nada personal. Pero fíjate, tú eres una persona que por tus críticas podría ser candidato para que la UIF utilice, conste, digo la UIF nada más en términos bien generales, sea incluido en esta lista y pases años antes de poder utilizar el dinero que está en tu cuenta, el poder utilizar tus tarjetas de crédito, poder acceder al sistema financiero en su conjunto. Un poquito más adelante me gustaría que platicáramos sobre las consecuencias. Pero la ministra Esquivel decía, entre otras tantas cosas, decía esto, es que estás dejando al particular, o estaríamos dejando al particular, en una situación de absoluta indefensión, porque queda contentillo de los funcionarios que en ese momento estén a cargo de la UIF,
determinar si hay a su juicio, alguna evidencia. Oye, ven ante mí con el contenido del 116 bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, puedes acudir a mí para poder dar pruebas de que tu dinero no es mal habido. Oye, pero ¿y qué es lo que tengo que aportar? Porque tampoco, Ignacio, tampoco está mapeado eso. Oye, pues voy a llegar con 10 años de declaraciones patrimoniales, con un año, suponiendo que soy funcionario público, estoy llegando con 10 años de mis declaraciones de impuestos, tengo que llegar con 10 años o con 20 o con 5 de mis estados de cuenta, o debo de acudir ante la UIF como durante el proceso de la elección judicial. Tengo que llegar con 5 cartas de recomendación de mis vecinos, de mis patrones. No hay una línea de tiempo, no hay instrucciones que nos permitan entender qué tenemos que hacer para demostrar que el dinero es de origen lícito, y no hay una temporalidad que obligue, y no hay nada que obligue a la UIF a una temporalidad. Oye, voy a decir una tarugada, nada fuera de lo normal. Si después de un año no has acreditado que los recursos sean de procedencia ilícita, tendrás que desistirte y bajar a esta persona del listado, o tendrás que consignar en menos de 2 meses el asunto ante la Fiscalía General de la República. Entonces, como se podrá dar cuenta el auditorio, estamos en una situación de indefensión que únicamente fue detectada por la ministra Esquivel, por un lado, pero también tenemos que mencionar los argumentos del resto de las ministras y los ministros, que fueron, no sé si tuviste la oportunidad de ver la sesión, la grabación de la sesión de la Suprema Corte, y fue vergonzante, por decirlo menos, Ignacio. Los argumentos esgrimidos por el ministro presidente Hugo Aguilar, vacíos, fatuos, incluso en algunos apartados cantinfleando respecto de ciertos aspectos que son muy delicados, y cuando digo delicados me refiero su operación es muy precisa, de la Ley de Instituciones de Crédito. Si hay operaciones inusuales, bueno, no sabes lo que es una operación inusual. Una operación inusual es cuando se rompe un perfil transaccional en primera instancia, pero también cuando hay un patrón de conductas. Otras ministras como Loretta Ortiz, como Lenia Batres, como Maristela Estela Ríos, diciendo, es que gracias a que ahora puedes transferir dinero en segundos, se puede lavar dinero. Así de vacío, Ignacio. Entonces, la discusión que vimos ayer, pues realmente, creo yo, estaba destinada, si bien en el papel estaba destinada a determinar la constitucionalidad del 116 bis 2, que es este procedimiento de garantía de audiencia, que está bien, eso no tenía nada que ver con el problema. De ahí tomaron la decisión de usarlo como pretexto para poder apartarse. Fíjate, les decían, vamos a abandonar la jurisprudencia Medina Mora, que ni siquiera es el nombre, se dice vamos a apartarnos de la jurisprudencia. Y todos los ministros y ministras tomaron la decisión de separarnos de esta jurisprudencia, y gracias a eso, o debido a eso, como lo queramos ver, pues cuando nosotros acudamos vía juicio de amparo, mismo que también fue modificado en el marco de la reforma al Poder Judicial, o del golpe técnico al Poder Judicial, pues también nos quitaron las suspensiones provisionales y definitivas, nos tenemos que ir al amparo. Y sí, la presidenta dice, es que ahora en 6 meses se va a resolver un juicio de amparo. Bueno, pues imagínate lo que es, o lo que puede ser, Ignacio, que durante 6 meses tú no tengas dinero para alimentar a tus hijos. Claro, ¿Te puedes imaginar eso? Sí, no, es que yo creo que ese es el tema, ¿no? Porque ellos están hablando de, bueno, es que existe un derecho de audiencia y vamos a respetarlo, pero
¿Y qué haces mientras, no? O sea, ya te bloquearon las cuentas. ¿Cómo vas a vivir durante todo ese tiempo? Y también reiterar esta cuestión plenamente subjetiva, ¿no? Para ellos, ¿qué son recursos de procedencia ilícita? ¿No? ¿A cuánto corresponde? ¿Son 100 ¿Qué pesos? es? ¿1 millón? ¿10 Es que millones? es 1 millón o 100 pesos. Sí, es que te puedo decir, Ignacio, que he conocido de casos, literal, en los que los papás van a apoyar a sus hijas, a sus hijos a comprar un departamento, les transfieren, no depósito en efectivo, les transfieren dinero desde su cuenta y los mismos bancos han congelado indebidamente, pero han congelado la operación de esas cuentas. ¿Por qué? Porque se veía mal. O sea, y estoy intentando ser muy dramático, ¿eh? Porque se ve mal. Perdóname, pues a mí que me importa que se vea mal. A mí lo que me importa es que exista evidencia plena. Pero fíjate, el problema no solo queda en esto que te decía de, oye, ¿con qué vas a alimentar a tus hijos? Vamos echándole números para ver la afectación. Alimentación de menores, alimentación de personas mayores, de adultos mayores que estén a tu cargo, pago de sueldos, pago de impuestos, Ignacio. O sea, ya desde ahí te estás metiendo en un problemón con el Servicio de Administración Tributaria. Pago de obligaciones con el banco, tu hipoteca. ¿Cómo vas a pagar la renta de tu casa, de tu departamento, de tu bodega? ¿Tú crees? La presidenta dice, es que en 6 meses el amparo con las reformas que hicimos se tiene que resolver. ¿Tú crees, Ignacio, que la empresa que te está dando el arrendamiento de un inmueble donde tienes tu negocio te va a esperar 6 meses para que tú pagues tus rentas atrasadas? Yo lo dudo mucho. Si tú tienes algún tipo de obligación internacional, tampoco vas a poder cumplir, no vas a poder cumplir con esto. Y lo que vas a tener no es otra cosa, sino un gran problema entre manos. Bueno, la presidenta ahora también quiere que tengamos, más bien que pagar gasolina, casetas, con instrumentos financieros, con tarjetas de prepago, no sé cómo lo quiere hacer. Imagínate que tú y yo, que estamos en la Ciudad de México, y lo analizamos así. Pero imagínate que este problema te ocurra estando en Mérida o estando en Tijuana, en Ciudad Juárez, y no tienes dinero en tu cartera. Ignacio, te pregunto, ¿cómo le harías para llegar a la Ciudad de México? No, pues pidiendo prestado. No tienes dinero de prestado. Sí, sí, ¿No sí. vas a tener dinero, Ignacio, para pagar casetas, para pagar gasolina, para comprar un boleto de camión o de... ¿Cuánto, perdóname la ignorancia, cuánto haces en camión de Tijuana a la Ciudad de México? Un día, ¿no? Yo creo. Y vas a necesitar hoteles. ¿Por qué? ¿Qué crees? Sí. Aparte, la unidad de inteligencia financiera solo tiene oficinas en la Ciudad de México, ahí en Avenida Constituyentes. Uf. No. Entonces, ¿cómo? Bueno, te la voy a poner todavía peor. Yo vivo en el corredor del Bajío, tan peligroso hoy por hoy. Me estás obligando a ir por carretera, una carretera donde hay asaltos, secuestros, para llegar a la Ciudad de México, para defenderme. Perdóname, pero no, yo no puedo, no solo no puedo validar que esto haya ocurrido ayer, sino que incluso es un pretexto, es un argumento, es un pretexto para decirlo, Ignacio, fuerte y claro. La lista de personas bloqueadas es algo que debería de desaparecer. Esto no es una invención del gobierno de Andrés Manuel y de Claudia. Esto viene desde Peña Nieto, cuando el gobierno norteamericano, así nos lo han dicho, le convencieron, le pusieron la manita al entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y se creó esta lista de personas bloqueadas muy al estilo de la OFAC, de los norteamericanos. Pero esto va totalmente en contra de nuestras leyes, es profundamente inconstitucional. Sin embargo, pues ahí la tenemos, bueno, la tuvimos, no se utilizaba mucho, hasta que llegando Andrés Manuel, se dieron cuenta de que era una gran herramienta de control político
y la comenzaron a explotar. Esta lista de personas bloqueadas, el, el debate de fondo no era el 116 bis 2, el debate de fondo era la existencia misma de esta herramienta. Permítame utilizar la expresión norteamericana, lawfare, el uso del derecho como una herramienta militar, y permítame el anglicismo también, weaponized, vamos a transformar una ley en un arma. Y eso es lo que estamos haciendo, y eso es lo que tenemos hoy por hoy. Y aparte tenemos el apartado de conversación sobre la posibilidad de que esto genere, un medio ambiente de corrupción. Claro. Oye, a mí la verdad es que este tema me llama mucho la atención y perdón si me pongo un poco conspiranoico en todo este asunto. ¿Cuál perdón? Dale, para eso estamos aquí. Bueno, está bien, nos ponemos conspiranoicos. ¿Crees que haya línea directa de Palacio Nacional a la Corte? Y también otra cuestión aquí que me llama mucho la atención, es que pues realmente se le dio la importancia apenas ayer que fue la discusión. Realmente no hubo un seguimiento mediático donde hubiera una opinión pública que estuviera encima de la Corte para pues poner ojo ante esto que me estás contando, que además pues yo lo que veo, que estás hablando es inconstitucional y estás pasando sobre muchísimos derechos humanos, ¿no? Derechos vitales que están ahí justamente al ser este corte. ¿Tú crees que hay una orden presidencial que esté directamente en la Corte, que hayan dicho, oye, ¿sabes qué? Pues esto tiene que pasar. Tomando en cuenta que estamos ya en la sección de conspiranoicos anónimos, te respondo que sí. Pero tengo un argumento. Mira, cuando llega Andrés Manuel al poder, lanzan una campaña de miedo. Hoy se ando con mis anglicismos a todos, sabrás disculpar. Está bien. Pero explican muy bien. Scare tactics. Lanzan en 2019, y estoy seguro que esto lo recordará la audiencia, la reforma penal fiscal. La reforma penal fiscal de 2019, así se le llama, en la cual establecen la responsabilidad penal de los dueños de las empresas para, responsabilidad penal de las personas físicas o morales respecto de posibles delitos fiscales, y la pena ya era la cárcel. En aquellos días de 2019, lo que existía en el medio ambiente no era miedo, era terror, era pánico, porque el SAT lanzó una campaña de publicidad espectacular. Honestamente, yo no te puedo decir de algo que tenga paralelo en la historia de México. Tú le preguntas, y obviamente esto iba de la mano, que muchos empresarios veníamos, y se tiene que decir, veníamos de la fiesta de los factureros que surgieron, tuvieron este boom durante la administración de Enrique Peña Nieto, ¿no? Y muchísimas personas, muchísimas empresas utilizaron estas facturas que no amparaban operaciones realmente. Odio decirles facturas falsas, porque falsas no tiene nada. Pero bueno, esta campaña a cargo del SAT, Ignacio, fue de una efectividad nunca antes vista. Tú hablabas con un empresario que había sido contactado por el SAT e indebidamente por la Procuraduría Fiscal a cargo de una persona impresentable en su momento, que lo único que hacía era amedrentar. El entonces Procurador Fiscal tenía una frase que utilizaba en los eventos que era: ¿quieren línea de captura u orden de captura? Pero bueno, esa es materia para otra plática. Y todo el mundo corrió a intentar regularizarse, pero al mismo tiempo el presidente López Obrador lanzó otra campaña a través de la UIF para bloquear cuentas. Esta segunda campaña, a diferencia de la del SAT, la campaña de la UIF fracasó rotundamente, porque una vez que se le perdió el miedo a la UIF, comenzaron los afectados a irse al amparo, y era
prácticamente tú tenías ganado ese litigio, gracias, por supuesto, a la jurisprudencia Medina Mora, pero también a que teníamos un poder judicial, Ignacio, independiente, fuerte, leído, escrédito y culto. Y porque también como abogados, pues generábamos diversos conceptos de agravio que eran, incluso hasta si me lo permites echarme la flor, novedosos. Entonces, si la cifra bueno, no tengo la cifra exacta, pero tengo entendido que la UIF llegó a perder aproximadamente el 84% de las cuentas que tenían bloqueadas. Y utilizando algo que tú dijiste al inicio, yo encantado la vida que encuentren las cuentas bancarias de las empresas vinculadas a Cártel de Jalisco Cártel de Jalisco Nueva Generación, a Cártel de Sinaloa, a Los Ardillos, a la Unión Tepito. Yo encantado de la vida. Yo me dedico, Ignacio, como abogado, yo me dedico a temas de crimen financiero. Soy funcionario de Hacienda, fui líder antilavado de un banco. Yo le brindo asesoría a mis clientes para poder protegerse, no del gobierno, sino de la delincuencia organizada. Yo encantado de la vida. El problema es que la historia de la UIF es de un uso indebido por lo menos dos de sus titulares. Y ahora que Omar Reyes está a cargo, yo lo platiqué esto en su momento con Adela, con nuestra querida Adela, yo lo dije fuerte y claro, le estamos dando en el ecosistema un voto de confianza a Omar Reyes. Y le estamos dando un voto de confianza porque Omar Reyes es parte del equipo de Omar García Harfuch, que está en contacto con el gobierno norteamericano para traerle, para poder ponerle un alto a los cárteles. Le estamos dando un voto de confianza. Pero sí creo que existió, regresando a lo de tanto el SAT como a la UIF, sí debió existir una instrucción para apartarnos de esta jurisprudencia Medina Mora y tener así el control total de un bloqueo de cuentas. Ya hemos ido eliminando lo que hacíamos mal, hemos ido quitando las piedritas en el camino, y con esto pues va a ser prácticamente imposible, bueno, imposible no, va a ser muy difícil, Ignacio, que podamos ganar en tribunales un amparo, pues porque además nos vamos a enfrentar probablemente a jueces de bienestar, porque vamos a tener que sacarnos de la manga nuevos argumentos, nuevos conceptos de violación, y además súmale estos, asumiendo que la presidenta sí tenga la razón en que en 6 meses, con las reformas, en 6 meses vamos a obtener un amparo. Imagínate otra vez de qué va a vivir tu familia durante los próximos 6 meses. Entonces, sí veo una instrucción por parte de la cúpula en el poder para que los ministros afines al régimen pues hayan votado por apartarse de esta jurisprudencia. Oye, ¿realmente tenía mucho que hubiera una orden judicial? O sea, me llama mucho la atención, ¿no? A final de cuentas existía la posibilidad de todas maneras de hacer este congelamiento de cuentas, ¿no? Te restringe mucho esa orden judicial y por otro lado a mí incluso hasta un miedo que puede dar, ¿no? Por ejemplo, con el tema del registro telefónico, que dicen, no vamos a revisarlo a menos de que haya una orden judicial. ¿Qué tal que en un futuro pasa lo mismo en la corte y te dicen, bueno, ya podemos revisar el registro telefónico bajo la presunción de un delito sin una orden judicial, ¿no? ¿Realmente detiene o detenía mucho estas investigaciones por lavado de dinero, narcotráfico por parte de la UIF el hecho de que se tuviera que tener una orden judicial o creo que también de un país extranjero, ¿no? Sí, sobre todo el fondo de esta jurisprudencia que tanto hemos mencionado, la jurisprudencia Medina Mora, era que debía de existir una solicitud de cooperación a cargo de un gobierno extranjero. Esa era la esencia. Incluso cuenta la leyenda de que la UIF llegó a inventarse oficios de colaboración, lo cual siempre me pareció gravísimo, ¿no? Cuando llegaba un cliente contigo, con nosotros,
la primera pregunta que se les hacía después de hacer un proceso de debida diligencia, porque tampoco, también se tiene que decir, no tomábamos a cualquier persona como cliente para estos menesteres, pasaba por un proceso riguroso de investigación interna en el despacho, y después de eso, si todo salía bien, se le hacía una pregunta: oye, ¿a ti te consta o no te consta que hay una autoridad extranjera investigándote? La respuesta, evidentemente, siempre era: pues no lo sé. ¿Cómo podría yo saberlo? Entonces, procedías al amparo y solicitabas que se informara respecto de qué gobierno estaba investigando al particular y de qué se le estaba acusando. Y como la UIF no podía acreditar esto, pues en automático ganabas el amparo. Obvio, pues esto molesta a las personas que detengan el poder, Ignacio. ¿Y qué es lo que van a querer? Pues poder trabajar sin ningún tipo de restricciones, sin ataduras. Esto lo entiendo perfectamente, pero también entiendo que es violatorio de garantías individuales. Oye, un tema que platicaste aquí con Adela es el tema de las empresas del cuñado de AMLO, ¿no? Que resultó bastante polémico. Y justamente hace una semana, me parece, la Unidad de Inteligencia Financiera decía que no había detectado ninguna anomalía. Entonces, estamos de los dos lados, ¿no? O a lo que nos podríamos enfrentar. Y perdón que me vuelva a poner conspiranoico, pero creo que es justo por todo lo que ha ocurrido, ¿no? Por un lado, podríamos ver que de forma subjetiva a quienes estén afines al régimen pues digan que no tienen ninguna relación, ningún nexo y ningún motivo evidente como para hacer una indagatoria, para un bloqueo de cuentas, y por otro lado pues para cualquier crítico llevar a cabo este bloqueo. No sé si te enteraste justamente de esta decisión de la UIF, o que no habían encontrado ningún indicio de que hubiese algún problema, que puede ser que sea cierto, ¿no? Pero ¿qué opinas tú al respecto? Bueno, pues, por supuesto, pues me pareció triste que la UIF haya querido salir casi de inmediato a lavarle la cara a esta asociación, esta donataria autorizada, ¿no? No había razón de hacerlo, no, perdóname, no era tan importante como para tener que salir, y si no me falla la memoria, creo que hasta fue en fin de semana prácticamente, y decir que todo estaba bien, que no tenían reportes de operaciones inusuales por parte del sistema financiero en contra de esta entidad, cuando la lógica, la experiencia, el conocimiento de las leyes, el conocimiento de la operatividad bancaria, nos obliga a decir pues que por ahí no iba el tiro. ¿Por qué? Porque una donataria autorizada está considerada dentro del libro de jugadas, dentro del lavado de dinero, prevención del lavado de dinero 101, es aguas con las empresas que reciben donativos. Te estoy diciendo algo que yo aprendí desde mis primeros días en esta práctica. Ok, pues sí, está considerada una donataria como un vehículo idóneo para lavar dinero. Tan es así que está contemplada como una actividad vulnerable en la ley antilavado y tienen que emitir reportes regulatorios. Perfecto. Entonces, eh, entonces, pues me parece terrible que hayan salido de inmediato bajo este argumento de, pues no hay nada en contra de ellos. Espérame. A ver, uno de los socios de esa empresa debe ser considerado como persona políticamente expuesta, una definición contenida en la ley de instituciones de crédito, por ser hermano de la esposa de un presidente. Entonces se acabó. Uno. Dos, hay un titular de una unidad de inteligencia patrimonial y económica en funciones como socio, otra persona políticamente expuesta. Hay un exfuncionario de las áreas de combate al lavado de dinero de la Fiscalía General de la República, aquí, no sé cuándo, no tengo datos de cuándo dejó el cargo. Ya con simplemente con esos tres socios, y vamos a sumar, aparte hay uno que trabaja a nivel municipal y hay dos socios extranjeros. Vamos a quedarnos con esos socios. Cualquier investigación de debida diligencia de un banco
hubiese puesto el grito en el cielo y se hubiese requerido por ley aprobar como cliente a esa empresa, hubiese requerido el sign-off a nivel directivo. No es lo que piense yo, es lo que dice la ley. Cuando hay un cliente de alto riesgo, porque así se tendría que clasificar a esas empresas, las llamo remesadoras, se hubiese requerido la aprobación de la alta dirección. Y peor aún, dos de los socios, los norteamericanos, dos de los socios de esas remesadoras, de pronto fueron acusados en Estados Unidos por lavado de dinero y están pendientes de sentencia. Eso en cualquier banco hubiese implicado la cancelación inmediata de los contratos de apertura de créditos que tuviesen con ellos. Y sin embargo, pues al parecer están operando. Y entonces eso nos tiene que llevar sí o sí a las preguntas conspiranoicas. Oye, pues ¿qué banco se está aventando la puntada de tenerlos como clientes? Y pues uno termina por pensar, pues chance el Banco del Bienestar, que tiene remesas, ¿no? Y por lo tanto, me parece que fue una decisión de la UIF que únicamente generó un daño a una reputación que Omar Reyes creo que está empezando a generar, porque al parecer tiene buena relación con Estados Unidos, lo cual celebro porque Pablo Gómez destruyó la relación entre la UIF y el gobierno norteamericano. Qué bueno que Omar Reyes está relanzando esta relación, pero me pareció por otro lado, me pareció una pésima decisión salir a lavarle la cara a esta asociación, cuando al mismo tiempo veníamos arrastrando el escándalo por la cancelación de los registros de otras ONGs que han sido tan críticas de todos los gobiernos, ¿no? Entonces, bueno, una mala decisión, pero espero que esto no se vaya a repetir. De igual manera, espero con todo mi corazón que aquí apliquen con estos nuevos superpoderes que le estamos dando a la UIF. Espero que aplique esa fórmula de Spider-Man, ¿no? Con grandes poderes vienen grandes responsabilidades. Pues ojalá así lo entiendan, ¿no? Yo, la verdad es que luego no soy tan positivo, pero ojalá sí ocurra de esa manera. Oye, Salvador, de verdad me dio muchísimo gusto platicar contigo y pues aquí estamos a la orden. Ojalá después podamos tener otra plática. Claro que sí, Ignacio, será un verdadero placer. Gracias. Que tengas gran día. Y bueno, en la mañanera de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró que encontró con vida a uno de los 3 mineros atrapados en la mina Santa Fe en Culiacán, Sinaloa. Dio a conocer que el trabajador permanece todavía dentro de la mina, pero se trabaja en su rescate. Increíble. Ayer fue rescatado, bueno, todavía está en la mina, pero fue encontrado con vida.